Listo, chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. El día de hoy lo que vamos a ver es principalmente lo que es tuberculosis, ¿no? Como tema principal en caso de lo que es parte de medicina interna. Nos seguimos en lo que es la parte de neumología y justamente vamos a ver esta patología, ¿no? Que en sí es muy frecuente. ¿Listo? Ah, listo. Como definición, pues tenemos que la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, ¿no? Vamos a ver que es una enfermedad que es prevenible, que es curable, producida por lo que son las micobacterias, ¿no? Principalmente del complejo Mycobacterium tuberculosis. Hablamos de lo que es el Mycobacterium hominis, bovis y africano. Vamos a encontrar que la localización más frecuente es en el aparato respiratorio. Aunque recuerden que cuando hablamos nosotros de tuberculosis, puede afectar a cualquier otro lugar y anatomopatológicamente se caracteriza por la formación de granulomas. Vemos aquí la epidemiología, que es una enfermedad crónica, ¿no? Es la enfermedad más importante del mundo en cuanto a morbilidad y mortalidad. Vemos que esta tuberculosis es la segunda causa mundial de mortalidad después del SIDA, causada por un agente infeccioso. Y más del 95% de las muertes por lo que es tuberculosis ocurrieron en países de ingresos bajos y medianos. Y esta enfermedad, pues, es una de las 5 causas principales de muerte entre las mujeres de 15 y 44 años. Recuerden que la tuberculosis es una causa principal de muerte de las personas por VIH, ¿no? Pues causa una cuarta parte de las defunciones de este grupo. Aquí la etiología principalmente por Mycobacterium tuberculosis, el cual es el agente etiológico más importante de la tuberculosis. Recordar que son bacilos ácido alcohol resistentes, es un aerobio estricto, es intracelular, delgado, curvo, ¿no? Es una bacteria que necesita mucho tiempo para crecer en los medios de cultivo, aproximadamente 3 a 5 semanas. La vía de transmisión es por vía aérea, la gran mayoría, aunque puede ser cutáneo mucosa, urogenital, inoculación transplacentaria, y se transmite mediante la inhalación de núcleos de gotitas, que se forma al toser, estornudar o hablar. En el caso de la patogenia, vamos a ver que estos microorganismos deben encontrarse en partículas de tamaño suficientemente pequeño para penetrar en zonas alveolares, menos de 5 micras, por ejemplo. Vamos a ver que estos primeros microorganismos pueden ser ingeridos por los macrófagos alveolares, que se van a encontrar inactivados. Existe también una resistencia natural que va a destruir el bacilo y en otro grupo de multiplicación dentro de macrófagos. Es por ello la diseminación, tanto linfática como hematógena, es decir, puede diseminar al pulmón, hueso, meninges, hígado. Y el macrófago hace la presentación antigénica de Mycobacterium tuberculosis a lo que es el linfocito T. Este linfocito T que es activado produciendo linfoquinas, interferón gamma, factor de necrosis tumoral. Vemos algunos macrófagos que pueden adquirir la capacidad de destruir micobacterias, ¿no? Formación de granulomas, ¿no? Con necrosis, por ejemplo, que se van a calcificar, por ejemplo, ¿no? Y vemos aquí, por ejemplo, el complejo primario, ¿no? Formado por el chanto, inoculación o nódulo de Gón, donde encontramos linfagitis regional y adenopatía satélite. Principalmente en este complejo, 2 puntos importantes. El foco de Gón, que se llega a observar a este nivel, ¿no? Tenemos aquí lo que es el foco de Gón y tenemos toda esta parte de linfoadenitis gaseosa. Tenemos también lo que es el complejo de Ranke, donde hay una invasión del torrente sanguíneo y una invasión de los vasos linfáticos. Vemos, por ejemplo,
que aproximadamente el 10% de los individuos infectados pueden desarrollar lo que es una enfermedad tuberculosa, ya sea la progresión de algunas lesiones, ¿no? Dentro de un año, ¿no? O así después de la infección o años más tarde, después de un largo periodo de inactivación. Tenemos aquí el complejo de arranque, donde tenemos el foco de Gauss, que forma 10 días después de una infección primaria. Bueno, aquí estamos observando este foco de Gauss, ¿no? En el caso de lo que es la linfadenitis. En el caso de la patogenia, evoluciones del complejo primario, curación, complicaciones, tanto evolutivas derivadas, ¿no? Del nódulo de Gauss, de adenopatías satélites, o por una diseminación linfohematógena. Los factores que van a favorecer lo que es la infección se van a dividir en huéspedes, por ejemplo, la edad, la nutrición, el abuso de sustancias, virus como el VIH, inmunosupresión, diabetes, enfermedades malignas como el linfoma, cáncer, insuficiencia renal y lo que es la cirrosis. Obviamente también tenemos factores, ¿no? Del propio bacilo, su virulencia, su infectividad o el tipo de micobacteria. Y los factores del ambiente, la cantidad de bacilos expulsados, la intensidad, duración de exposición y el tiempo transcurrido desde la infección. Tenemos aquí la tuberculosis pulmonar primaria, una preinfección, el cual puede causar o puede cursar de forma sintomática. Puede causar presencia de febrícula, tos leve, fiebre, con expectoración, tos purulenta, crecimiento ganglionar. ¿Y qué encontramos en la radiografía? El nódulo de Gauss y el complejo de Ranke. En el caso de la tuberculosis primaria progresiva, vamos a ver que hay una replicación del micobacterio en tuberculosis. El foco progresa. Vamos a encontrar extensiones, por ejemplo, invasión de vías aéreas, invasión de por vasos sanguíneos y linfáticos. Dentro de sus manifestaciones, febrícula, pérdida de peso, irritabilidad, tos, expectoración, hemóctisis rara, el rayos X con complejo de Gauss, con calcificaciones, un compromiso de lóbulos superiores, que en este caso es infrecuente, y la cavitación que va a ser rara. Vamos a encontrar de reactivación endógena, ¿no? El cual pues es una tuberculosis, ¿no? Eh, por reactivación en un 90%, ¿no? Se presenta en los 2 primeros años de lo que es la primoinfección. Tenemos también, por ejemplo, lo que son los síntomas clínicos inespecíficos. Fiebre, baja de peso, tos, expectoración, hemóctisis, disnea y principalmente hay algunos pacientes que pueden ser asintomáticos. Tenemos algunos factores que van a favorecer la reactivación, principalmente las condiciones del huésped: edad, pobreza, hacinamiento, tabaquismo, abuso de alcohol, desnutrición, embarazo, los que consumen corticoides, neoplasias o linfomas y el VIH. Vamos a encontrar también lo que es el sintomático respiratorio. Las personas sintomáticas respiratorios es toda persona que presente tos y expectoración por más de 15 días y se considera sospechoso de tuberculosis y debe practicarse lo que es la baciloscopía seriada de esputo. En este caso va a constar de 3 muestras, obviamente independientemente de su causa de consulta principal. Vemos que en un caso de tuberculosis es toda persona a la que se le va a diagnosticar la tuberculosis, con o sin confirmar bacteriológicamente, y a quien se decide indicar y administrar un tratamiento tuberculoso. El paciente multílogo resistente está ocasionado por bacilos propiamente resistentes, ¿no? Que son bacilos resistentes al menos a isoniazida y rifampicina. Ahí hablamos de bacilos multilogo resistentes. ¿Resistentes a quién? Isoniazida y rifampicina. ¿Ya?
Tenemos aquí los bacilos extremadamente resistentes, producidos por cepas que han mutado, fluoroquinolonas, por ejemplo, ciprofloxacino, levofloxacino, mosifloxacina, o una de las tres drogas inyectables de segunda línea, kanamicina, sapromicina o amicacina, ¿no? Entonces, vemos que hay bacilos que son extremadamente resistentes. ¿Cómo es su diagnóstico? Mediante antecedentes, cuadro clínico, la reacción de la tuberculina o denominada como técnica de Mantoux. El diagnóstico, tanto por imágenes bacteriológicos y algunos exámenes con... Aquí tenemos lo que es el DOX, que sirve justamente para detectar tuberculosis. Si es un sintomático respiratorio, el diagnóstico para ver la baciloscopía y el tratamiento que obviamente tiene que ser muy supervisado. Tenemos aquí el diagnóstico que se va a realizar siguiendo algunos parámetros. En primer lugar, el parámetro clínico, radiológico, epidemiológico, bacteriológico y el parámetro inmunológico. El clínico es el más importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver en este punto, ¿no? La parte sintomática o signos que el paciente va a relatar. Entonces, es muy importante la confección de una buena historia clínica. Obviamente aquí vamos a darnos cuenta si es un paciente asintomático, si es un paciente con sintomatología no específica o si es un paciente con sintomatología respiratoria. La parte radiológica, principalmente la parte de radiografías pulmonares, ¿no? La parte de lo que son el ROIN o tomografías, que pueden ser axial, pueden ser espiral. Podemos encontrar tomografías pulmonares lineales, por ejemplo, ¿no? O la broncografía pulmonar. El otro punto que vamos a encontrar es la radiografía pulmonar, ¿no? Donde vamos a observar, por ejemplo, neumonía, bronconeumonía, neumotórax, derrame pleural, ¿no? Que nos va a ir dando a nosotros ciertos patrones, ¿no? O parámetros radiológicos para ir obteniendo algunos diagnósticos presuntivos, por ejemplo. ¿Qué más vamos a encontrar? El parámetro epidemiológico. Si es sintomático respiratorio, si ha tenido contacto con algún paciente tuberculoso o si es una población de riesgo. ¿Cuál es el cuadro, los antecedentes en este caso? Antecedentes generales, hábitos nocivos, fisiológicos, ocupacionales, epidemiológicos, patológicos y los tratamientos que recientemente pudo haber recibido el paciente. Otro punto importante es el cuadro clínico. Tos, expectoración, hemócrisis, disnea, dolor pleurítico, fiebre, pérdida de peso, debilidad, malestar general, leucocitosis y anemia. Son puntos importantes que vamos a encontrar dentro del cuadro clínico. Dentro de exámenes auxiliares, el primer punto es la prueba de tuberculina. Tenemos el examen de esputo, la radiografía y la tomografía. Dentro del examen de esputo, baciloscopía y el cultivo del bacilo de Koch. En el caso de la prueba de tuberculina, si es positiva, indica infección. ¿Ya? Solo infección, no indica tuberculosis. ¿No? Y viene la vacunación, ¿no? Que ocasiona reacciones positivas a la prueba. Ojo allí. Entonces, siempre que se haga la prueba de tuberculina, si sale positivo es infección, más no indica enfermedad tuberculosa. No, justamente acá tenemos la medición de la prueba de tuberculina. Vamos a encontrar los falsos negativos. ¿En qué casos hay falsos negativos? En infecciones, sarampión, tifoidea, brucela, en vacunación con virus vivo, en alteraciones metabólicas, en malnutrición, en enfermedades linfoides, drogas y en lo que es parte de la extrema. La vaciloscopía, que es una prueba barata y rápida, pero ojo, es poco sensible. Se tiñe con fucina básica. Principalmente se utiliza esputo, 3 muestras. ¿Listo? Pero recuerden, poco sensible. Especificidad 98%, sensibilidad 60-80%.
¿no? Puede ser negativo si no se encuentran bacilos en 100 campos observados, una truz menos de un bacilo por campo en 100 campos, dos truces, 1 a 10 bacilos por campo en 50 campos y tres truces, más de 10 bacilos por campo en 20 campos. Aquí tenemos lo que es la baciloscopía y la coloración que se utiliza, que es la coloración de Ziehe-Nielsen, ¿no? Justamente para poder encontrar a estos bacilos por campo. El cultivo. El cultivo vamos a ver que presenta pues especificidad del 100%, miren, sensibilidad del 80 al 90%. Demora 3 a 8 semanas para su crecimiento. Ojo ahí, ¿no? Y bueno, se necesita en este caso lo que son 10 bacilos por mililitro. Aquí justamente lo que es el cultivo, ¿no? Y lo que se utiliza pues la prueba de Lowenstein-Jens. Tenemos la tuberculosis radiológica principalmente donde no existe un patrón radiológico, pero vamos a ver infiltrados, cavernas, condensaciones, lesiones a nivel biliar, nodular o lesiones retículo-nodular. Tenemos la forma de tuberculosis pulmonar, primoinfección, tuberculosis miliar, pleurescias tuberculosas o la tuberculosis pulmonar crónica. En el caso de la primoinfección, vamos a ver que la placa de tórax puede ser normal o podemos encontrar adenopatías iliares, uni o bilaterales. Puede venir acompañado de ciertos infiltrados. Aquí encontramos lo que son granulomas calcificados, ¿ok? Que se van a encapsular con tejido fibroso y podemos encontrar calcificación, ¿no? Por ejemplo, en este caso es un paciente positivo con granulomas calcificados a nivel del pulmón derecho, donde se observan imágenes, en este caso, radio opacas, ¿no? También se pueden calcificar. En la parte de tuberculosis pulmonar crónica, principalmente encontramos infiltrados con nódulos y cavidades. Son irregulares. Puede producir retracciones del ilio, mediastino o hemodiafragmas. Justamente acá estamos observando lo que es la retracción iliar, ¿no? En la parte izquierda y la parte de retracción del mediastino, en lo que son imágenes del lado derecho. En el caso de la tuberculosis miliar, vamos a encontrar múltiples micronódulos radiopacos. Se pueden diseminar a ambos campos pulmonares. Sus bordes son nítidos. En este caso, el paciente presenta disnea cefalea, ¿no? Principalmente lo que vamos a encontrar es un patrón miliar o intersticial. El diagnóstico mediante el bacilo de Koch en SPUT, en un 10 o 20%, ¿no? O biopsias, tanto de médula ósea, hígado, pulmón. ¿No? Y los pacientes, en este caso, con la prueba pues, de tuberculina, en algunos casos va a salir negativo en el 50%. Aquí tenemos lo que es la tuberculosis miliar, principalmente el patrón alveolar, ¿no? Son bordes bien nítidos y pueden ser diseminados en ambos campos pulmonares. Cuando la tuberculosis disemina, se va a observar lo que es el patrón miliar, como se observa en la segunda imagen. Nódulos pequeños que van a estar distribuidos en todo el parénquima pulmonar. En este caso es la pleuresía tuberculosa. No vamos a encontrar pleuresias, no se encuentran ahí algunas lesiones. Y miren bueno, el tamaño de lo que es el pulmón. No, aparentemente es un pulmón asimétrico. Ahí estamos hablando de lo que es la pleuresía tuberculosa. En este caso es un derrame pleural, ¿no? Un derrame pleural ocasionado por un cuadro tuberculoso. ¿Listo? Obviamente se tiene que elaborar el estudio de este derrame para llegar al diagnóstico, ¿no? ¿Por qué se produce el derrame pleural? Aquí ya estamos encontrando condensación, donde el lóbulo superior derecho, ¿no? Lugar frecuente de afectación en la tuberculosis, pregunta de examen. ¿Dónde afecta mayormente la tuberculosis? Lóbulos superiores.
En este caso que vemos, calcificaciones, imágenes radiopacas. ¿Ok? En este caso son calcificaciones. Aquí tenemos derrame pleural, muy frecuente en adultos, ¿ya? Principalmente en tuberculosis primaria. Hay alteraciones parenquimatosas. Y aquí la pleuritis exudativa tuberculosa. En el caso de la pleuritis exudativa tuberculosa, principalmente, ¿no? Un aspirado pleural para ver linfocitos que pueden estar elevados, principalmente. En el caso de enfermedades postprimarias, ¿no? Hay una reactivación de foco de infección adquirida previo, hay pocos síntomas, ¿ya? Podemos encontrar hemoptisis, podemos encontrar lisnia, ¿ya? Y correlación con hipersensibilidad e inmunidad adquirida. Aquí lo que es la cavitación, ¿no? Cavitación, las cuales pueden ser únicas o pueden ser múltiples, con pared fina o pared gruesa. El nivel hidroaéreo, presencia de aire líquido a la vez. Y aquí las opacidades nodulares, algunos tipos. Tuberculoma, diseminación endobronquial, la tuberculosis miliar. Por ejemplo, aquí las calcificaciones, ¿no? Calcificaciones, en este caso, ¿no? Algunos nódulos que vamos a encontrar que van a ser múltiples, sobre todo en las zonas superiores, ¿ya? Muy característico. Y la tuberculosis miliar, ¿no? Que es base, tiene un inicio en las bases o lóbulo superior. Encontramos los focos apicales ácido nodulares de ACOF, es lo más común. Aquí la perfusión va a ser baja y hay un menor drenaje linfático. Encontramos diseminación hematógenas, lesiones muy visibles, ¿ok? Y vamos a encontrar también presencia de algunos nódulos. El patrón miliar, ¿ok? En forma algo nodosa, así se denomina. Ese es el patrón miliar. Complicaciones. Podemos encontrar lesiones parenquimales de la vía aérea, vasculares, mediastínicas o pleurales. Principalmente algunas cavidades, cicatrizaciones, bronquiectasias, aneurismas, las calcificaciones propiamente dichas, ¿no? Neumotórax o lo que es el fibrotórax, ¿no? En este caso son complicaciones de la tuberculosis. Por ejemplo, aquí un aspergiloma dentro de cavidad de lesiones arteriales. Como nos damos cuenta, principalmente está afectando lóbulos superiores. En este caso igualmente, ¿no? Estamos observando consolidación. ¿Dónde? Lóbulo superior derecho. Tenemos aquí la tuberculosis, ¿no? Con enfisemas, por ejemplo, o bronquiectasias, ¿no? Principalmente igual, parte superior, vértices, es donde principalmente afecta. ¿Cuáles son los exámenes complementarios? La tomografía, la broncofibroscopía, donde encontramos las biopsias. Vamos a encontrar el estudio de tejido obtenidos por biopsias y resecciones quirúrgicas, principalmente el cultivo para bacilo de Koch, cultivo importante. Tenemos aquí lo que es el parámetro bacteriológico, ¿no? Principalmente el bacilo de Koch, que puede ser directo con esputo seriado, con esputo inducido o con contenido gástrico. ¿Ya? Tenemos aquí que en la broncofibroscopía se solicita pues lo que son examen de gérmenes, ¿no? El aspirado bronquial, examen de hongos, Papa Nicolau en aspirados bronquiales o en cepillados bronquiales también se pueden pedir. Tenemos aquí el informe, negativo cuando no hay bacilo, positivo cuando hemos visto que hay menos de un bacilo por campo en promedio, dos cruces entre 1 a 10, tres cruces más de 10 bacilos por campo, algo que ya hemos visto anteriormente, ¿no?
Tenemos aquí lo que es las nuevas técnicas, principalmente métodos de cultivo radiométrico, métodos químicos, detección de anticuerpos, algunos métodos de recombinación de ácidos nucleicos o nuevas reacciones cutáneas, ¿no? Son algunas otras técnicas diagnósticas. Tenemos aquí la determinación de antígenos micobacterianos, principalmente que se estudia en líquidos cefalorraquídeos, secreciones. Se utiliza la técnica de ELISA con anticuerpos monoclonales y con clones de linfocitos T. Dentro del parámetro inmunológico, la prueba de tuberculina. ¿Cuándo es positivo? Mayor a 10 milímetros. Recuerden que esa prueba puede o no apoyar el diagnóstico, ¿ok? Principalmente lo que nos indica es infección. El diagnóstico meteorológico dado por examen directos, cultivos y técnicas de biología molecular. El examen directo donde encontramos la coloración de Nielsen, coloración auriamina y la coloración de Kim-Joe. Tenemos lo que es la baciloscopía, ¿no? Para el control de tuberculosis. No hay otra técnica que ofrezca la misma precisión, rapidez y accesibilidad utilizado para el diagnóstico de lo que es la parte de tuberculosis pulmonar, seguimiento y control del tratamiento. Obviamente indica mayor capacidad de transmisión, es por ello la importancia en lo que es salud pública. El cultivo que identifica también el 20% más que la baciloscopía, en principalmente áreas de gran prevalencia, lo cual va a necesitar 10 a más bacilos, ¿no? Por mililitro de muestra. Ideal para muestras paucibacilares y extrapulmonares. Desventajas es que es algo complejo, mayor costo, necesita personal adiestrado y que se realicen adecuadas infraestructuras. Obviamente, el tiempo de incubación es más largo, que es a 8 semanas. Aquí tenemos lo que es los métodos de detección, ¿no? Medios radiométricos, por ejemplo, algunas técnicas de cultivos bifásicos, técnicas de hemocultivos, ¿no? Y algunas pruebas MOX, que son de alta tecnología, son inviables en países pobres, ¿no? Donde se concentra la mayoría de pacientes con tuberculosis. Vamos a encontrar también en este punto el tratamiento, que puede ser combinado, continuado y supervisado. Ojo, de manera supervisada si de forma estricta. No tenemos algunas fases de inducción o bactericida. Recuerden que las micobacterias pueden ser sensibles o en todo caso resistentes. Para ello deben ser supervisadas. Una fase de mantenimiento, ¿no? El cual, pues, recuerden que la administración es intermitente. Tiene que ser de mantenimiento para conseguir la eliminación de los bacilos persistentes y así evitar lo que son las recaídas. Está prohibido dar tratamiento autoadministrado, ojo allí. Importante aquí reconocer las iniciales de los fármacos. Rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol, estreptomicina. Este punto va a ser muy importante para todas las posibles combinaciones que nosotros vamos a encontrar más adelante. Por ejemplo, de manera preventiva es el control médico, la vacunación, el control de contactos, quimioprofilaxis, educación, promoción de salud, identificar poblaciones de riesgo.
Aquí tenemos lo que son las poblaciones bacilares, ¿no? Bacilos de multiplicación rápida, principalmente isoniazida. Bacilos de multiplicación lenta, piracinamida. Encontramos los bacilos de multiplicación intermitente, donde principalmente el fármaco recomendado es la rifampicina. Y en el caso de bacilos en estado latente, no son susceptibles a fármaco. Presenta reactivaciones y recidivas. Aquí la terapia con los agentes específicos, ¿listo? Y este es el esquema que nosotros vamos a encontrar, ¿no? Principalmente en tratamiento, ¿no? Igualmente acá tenemos todos los medicamentos y este es el esquema. Por ejemplo, en paciente con tuberculosis extrapulmonar, con compromiso del sistema nervioso, con compromiso osteoarticular, el tratamiento de primera fase es 2 meses, por ejemplo, de isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol diario. Aproximadamente son 50 dosis. La segunda fase son un tratamiento de 10 meses, pero solamente en este caso tenemos isoniazida y rifampicina diario. En pacientes con tuberculosis con SIDA, igualmente, mismo tratamiento. ¿Qué cambia? Que la primera fase es en 2 meses y la segunda es en 7, ¿no? Pero siempre el tratamiento consta de ello, primera y segunda fase. En el caso de lo que es tuberculosis, ¿no? Por Mycobacterium tuberculosis, multitrogo resistente, ¿no? Recuerden que es sensible a rifampicina y a isoniazida, ¿no? En este caso, los extremadamente resistentes, igualmente sensible a rifampicina y isoniazida, segunda línea, quinolonas más inyectables de segunda línea. Kanamicina, sapriomicina, amikacina. Tenemos aquí lo que es un esquema para tuberculosis sensible, sin infección por VIH, ojo allí, ¿no? Tenemos entonces 2 meses de tratamiento, ¿no? 50 dosis y la segunda fase va a ser de 4 meses. ¿Ya? ¿Cuál es el esquema? Aquí lo tenemos, ¿no? ¿Qué nos está indicando, por ejemplo? 2 rifampicinas, isoniazida, piracinamida y estreptomicina. La segunda fase es la siguiente, ¿no? Igualmente aquí, 2 meses de rifampicina, isoniazida, piracinamida y tambutol. Ojo, aquí estamos hablando de infección por VIH y 7 meses solamente rifampicina e isoniazida. Paciente con tuberculosis miliar, afectación del sistema nervioso articular, 2 y 10 meses. ¿Ok? Igualmente el mismo fármacos. Primera línea 2 meses, segunda línea o segunda fase 10 meses. Aquí estamos encontrando lo que es la parte de dosis recomendadas de fármacos, ¿no? De primera línea, por ejemplo, isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida, estreptomicina, ¿no? Son los puntos importantes. Aquí la posología de medicamentos, ¿ok? Rifampicina, dosis máxima 600 miligramos por día, isoniazida 300, piracinamida 1.5 gramos por día, etambutol 1.2 gramos por día, ¿ya? Igualmente en la segunda fase, tanto adultos y niños, ¿ya? ¿Cuál es la dosis máxima? ¿No? De rifampicina en segunda fase, 600 miligramos por día, y de la isoniazida, 900 miligramos al día. ¿Listo? Entonces ahí tenemos toda la parte de tuberculosis.